El gran filósofo alemán Martin Heidegger dijo una vez que las cosas más difíciles sobre las que pensar son las más familiares para nosotros. Esta reflexión se podría emplear muy bien para introducir el tema de hoy, puesto que lo que me gustaría que hicieran ustedes es reconsiderar el dinero. Dinero es algo que usamos cada día. Lo usamos para tomar un café, lo usamos para que nos paguen por el trabajo, lo usamos para pagar nuestras facturas y en la gran mayoría de los casos lo usamos sin más. Cierto es que a veces sí pensamos en el dinero, cuando no lo tenemos o cuando nos falta algo. También puede ocurrir que estamos preocupados por conseguir dinero y cuando tenemos suficiente dinero o incluso demasiado dinero nos tocaría la decisión de cómo gastarlo. Sin embargo, en todos estos aspectos del dinero tan familiares para nosotros, suele perderse una cuestión tan crucial, y esta cuestión es cómo se crea el dinero. Para empezar, y para que podamos entender la función del dinero en nuestra economía, haría falta que entendiésemos que existen en nuestra economía dos diferentes tipos de dinero. Tenemos el papel moneda y tenemos el dinero electrónico, que es el tipo de dinero que usamos, por ejemplo, cuando pagamos con este tipo de tarjeta. Mirando estos dos tipos de dinero bajo el punto de vista del uso diario, no parece que haya una gran diferencia entre ellos. Son de la misma divisa, por ejemplo, euros. Cuando pagamos un café, el precio es el mismo. No importa si usamos este tipo de dinero o este. Por lo tanto, la diferencia entre ellos parece más bien una cuestión de comodidad. Sin embargo, si preguntamos cómo se crea el dinero, entonces nos damos cuenta que sí existe una diferencia crucial entre estos dos tipos de dinero. Vamos a empezar con este dinero. Es el más fácil de explicar, el dinero papel. Dinero papel es creado por el Banco Central, lo ponen en el billete mismo. Si otra persona intenta crearlo y lo descubren, esta persona va a la cárcel por falsificación. Sin embargo, el dinero electrónico es un poco más complicado. Todos ustedes saben que las cuentas bancarias que tenemos en los bancos se llaman cuentas de depósito. Por lo tanto, por la palabra depósito podemos pensar que este dinero electrónico es igual que este dinero en efectivo, el cual realmente se ha depositado en el banco. Pensar así tampoco es del todo erróneo. Sin embargo, esta idea es muy engañosa si queremos realmente entender cómo el dinero funciona en nuestra economía. El dinero electrónico es producido por los bancos comerciales cuando conceden nuevos créditos. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo los bancos comerciales crean dinero? Pues imaginémonos que voy a un banco para pedir un crédito de 1.000.000 de coronas danesas. Este crédito muy raras veces se paga en dinero efectivo, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir realmente? Van a ocurrir dos cosas. Primero, el banco emite el crédito y apunta en su contabilidad que le debo 1.000.000 de coronas. Sin embargo, también significa que en el momento que el banco apunta el crédito en mi cuenta, que el banco me debe también a mí 1.000.000 de coronas. Ahora, el truco es que este dinero apuntado en mi cuenta se puede usar como si fuera dinero. En otras palabras, es dinero. Es decir, cuando empiezo a gastar mi 1.000.000 de coronas, solamente transfiero dinero desde mi cuenta de mi banco a la cuenta de otra persona en su banco. Durante este proceso, este dinero electrónico no se ha convertido de alguna forma en dinero en efectivo para después reconvertirlo en dinero electrónico. Por lo tanto, ¿qué está pasando realmente si los bancos emiten un crédito de, por ejemplo, 1.000.000 de coronas? Pues los bancos producen este dinero, es dinero nuevo, en este caso con el valor de 1.000.000 de coronas, y lo añaden simplemente a la masa monetaria existente de la economía. Por lo tanto, hemos aprendido que tenemos dos diferentes tipos de dinero. Por un lado, dinero papel creado por el Banco Central y dinero electrónico en nuestras cuentas creado por los bancos comerciales. Considerando la entera masa monetaria en Dinamarca o en Reino Unido o en la zona euro o en economías similares, podemos constatar que tienen una característica en común, y es que el dinero papel solamente representa aproximadamente un 5% del total del dinero en circulación, mientras el dinero electrónico en nuestras cuentas constituye aproximadamente un 95% del total de la masa monetaria, y estas cifras ni siquiera toman en cuenta el dinero que está escondido en las Islas Caimán o en otros lugares. Esto significa, si nos entusiasmamos sobre las maneras tan nuevas y tan smart de pagar las cosas, es decir,
no solamente con tarjetas, sino también vía Internet o con smartphones, tendríamos que acordarnos que el precio que pagamos por esta comodidad es que hemos privatizado casi por completo la creación del dinero en nuestra sociedad. Y esto es un problema. Pero, ¿por qué esto es un problema? Voy a intentar explicarlo. El problema no es que los bancos son malos o que los banqueros son codiciosos. El problema es que los bancos son bancos. Esto significa que se rigen por ciertos incentivos que les empuja a producir dinero de la manera que no siempre, o casi se podría decir, que solo raras veces corresponde con las necesidades en general de la economía. Esto tiene al menos tres consecuencias muy negativas. Está creando inestabilidad, está creando desigualdad y está creando una concentración de poder. Miremos más de cerca el primer aspecto, la inestabilidad. La disponibilidad de los bancos de crear dinero y conceder créditos a la economía depende de los ciclos económicos en general. Es decir, si la economía está en auge, si los precios de los inmuebles están subiendo y de las acciones también, entonces los bancos están muy interesados en producir dinero nuevo y dar créditos a la economía. Sin embargo, esto tiene como efecto inflar todavía más los precios en la economía. Por lo tanto, los precios para las casas subirán incluso más, los precios para las acciones subirán incluso más, se crearán las burbujas y como sabemos, estas burbujas se pinchan y entraremos en una crisis como la hemos visto en 2008, pero también en todas las otras crisis que vimos ocurrir en intervalos bastante regulares en las últimas 4 décadas. Y cuando ocurren estas crisis, los bancos hacen lo contrario de lo que es bueno para nosotros, se ponen más reacios respecto a la creación de dinero y a la concesión de créditos para la economía. Esto a su vez contribuirá a una deflación de los precios con la consecuencia que los precios de los inmuebles que ya están cayendo caen todavía más. Lo mismo ocurrirá con los precios de las acciones. De hecho, en estas situaciones los bancos empeoran la crisis. En resumen, los bancos tienen una estructura de incentivos que les empuja a producir dinero cuando no lo necesitamos y hace que los bancos detengan la producción de dinero cuando la economía más lo necesita. Esto se puede comparar con una tienda de paraguas que vende paraguas cuando hace sol y cuando empieza a llover, cierra la tienda. Miramos ahora más de cerca el segundo problema, la desigualdad. Todos sabemos que cuando pedimos dinero prestado habrá que pagar intereses. Podríamos decir que el interés es una forma de impuesto sobre el dinero. Pagamos este impuesto para que podamos participar en la economía. Sin embargo, este impuesto trabaja de forma opuesta al impuesto normal, puesto que si usted es una persona rica, si usted tiene mucho dinero, si usted ya tiene algunos activos, usted puede pedir más dinero prestado con un interés menor. Pero si tiene poco dinero, usted tiene que pagar un interés alto. Usted tiene que pagar, para decirlo así, un impuesto alto. Y por supuesto, si usted es una persona pobre y no tiene ningún dinero, usted no puede pedir dinero prestado en absoluto. Por lo tanto, para mí, la manera como se crea el dinero es una explicación clave para la desigualdad de nuestras sociedades, pero también da una respuesta por qué la desigualdad sigue creciendo sin parar. Además, esta creciente desigualdad no solamente se refiere a las personas individuales, sino también a países enteros. Algunos países pagan un interés muy alto con la consecuencia que se vuelven más y más pobres, mientras otros países se vuelven cada vez más ricos. Miramos ahora el tercer aspecto, el poder. Si usted puede decidir cuándo se crea el dinero nuevo, y si usted puede decidir cuánto dinero se crea, y si usted puede decidir sobre el precio con el que se conceden los créditos a la economía, además sobre la finalidad con la que se conceden estos créditos a la economía, entonces usted tiene un enorme poder, no solamente sobre la economía, sino sobre la sociedad en general. Por lo tanto, privatizando nuestro sistema monetario, es decir, privatizando la creación de dinero, hemos entregado un poder muy vital al sector bancario y financiero. Muchos políticos parecen hoy en día muy impotentes y esto es porque las decisiones cruciales ya no se toman más en el Parlamento, se toman en las salas donde se encuentran los consejos de los grandes bancos privados. Por lo tanto, la manera como se crea el dinero hoy en día explica la inestabilidad, el porqué de todas las crisis sin parar
pero también la desigualdad y una concentración de poder fuera de las instituciones democráticas. Todo esto parece quizás bastante oscuro, y lo es. De todas formas, la buena noticia es que existe una solución buena e inteligente. Podría parecer ahora que vamos a necesitar una revolución, un sistema monetario completamente nuevo. Sin embargo, creo que con mucho menos podría bastar, puesto que lo que necesitamos es solo una actualización o modernización de nuestro sistema existente. Miremos de nuevo al papel moneda. Como he dicho antes, este dinero es creado por el Banco Central, que tiene un monopolio de este tipo de dinero, por lo tanto decide cuándo crearlo y también decide cuánto se crea. Y todo el beneficio de su creación lo entrega al gobierno, que puede después usarlo para el bien de la economía. Por ejemplo, puede bajar los impuestos, también puede mejorar la seguridad social o aumentar las inversiones públicas o realizar otros beneficios para la sociedad. En efecto, esto es un buen sistema y en realidad es algo que todo el mundo da por hecho. No oímos mucha gente que dice, ¡ay sí, deberíamos tener entidades privadas que producen el papel moneda! No oímos decir esto de la gente. Sinceramente, es un buen sistema. De todas formas, existe un problema. No ha seguido el ritmo de la evolución tecnológica. Es decir, si queremos hacer hoy en día pagos electrónicos, no podemos usar este tipo de dinero del Banco Central. Para esto dependemos del dinero que es creado por los bancos comerciales. Nuestras cuentas son parte del balance de los bancos. Los movimientos bancarios pasan por su sistema de pago. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer para resolver estos problemas es actualizar el viejo monopolio de los bancos centrales de crear el dinero. Deberían crear no solamente el dinero papel, sino también el dinero electrónico. En lugar de seguir dependiendo de los bancos comerciales para los pagos electrónicos, tendríamos todos una cuenta en los bancos centrales, con la consecuencia que si queremos hacer pagos electrónicos, podríamos simplemente transferir dinero desde nuestra cuenta en el banco central a la cuenta del banco central de la otra persona. Se puede preguntar ahora, ¿a dónde llevaría todo esto? ¿Ya no necesitaríamos más a los bancos comerciales? En absoluto. Su función sería lo que los bancos hicieron durante mucho tiempo en el pasado, y son muy buenos en este negocio clásico y muy antiguo de la banca, o sea, coger el dinero de los depósitos, pero dinero ya existente, y prestarlo a personas que quieren invertir o gastarlo en lo que quieran. Los bancos deberían ser un tipo de enlace entre personas que quieren ahorrar y personas que quieren prestar dinero. Lo que no deberían hacer más en el futuro es crear dinero nuevo. Este sistema se llama sistema con dinero soberano, puesto entonces la creación del dinero será el monopolio de un Estado soberano. ¿Se acuerdan? Al principio les pregunté que reconsideren el dinero, y lo que me gustaría es que no lo tomen como un ejercicio filosófico, sino más bien como una reflexión política. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que han oído debatir dos políticos sobre la cuestión si unas entidades privadas o una entidad pública o estatal debería crear todo el dinero del que todos dependemos para poder realizar nuestros gastos diarios, para pagar las facturas, para pagar los impuestos, etcétera? Creo que nunca, puesto que la creación de dinero, la reforma monetaria, no es parte de la agenda política del corriente dominante de nuestra vida social. No, estos temas son, en el mejor de los casos, reservados para tecnócratas en los bancos centrales o, en el peor de los casos, reservados para directivos en los grandes bancos privados. Para la gente normal no es de su incumbencia intervenir en estos temas tan cruciales. Por lo tanto, lo que espero es que mi charla les haya podido transmitir dos aspectos fundamentales. El primero es que espero que les haya podido transmitir la confianza que ustedes son perfectamente capaces de entender y formarse una opinión responsable sobre el tema del dinero y de su creación. Y el segundo es que ustedes puedan tener el derecho democrático de ser parte de la decisión de quién debería crear nuestro dinero en el futuro. Muchas gracias.